Mi invitado de hoy es un hombre que pertenece a una familia de luchadores sociales y políticos. Su padre, sus hermanos se han destacado en la política, en las luchas sociales y particularmente en la actividad periodística. Son una saga de periodistas singulares. Se trata de Ernesto Villegas, que te he invitado para hoy. Bienvenido, Ernesto. Gracias, José Vicente. Un honor estar aquí. Gracias. Mira, Ernesto, ¿se puede ser objetivo en el marco de la polarización? Fíjate, te lo pregunto porque tú estás perfectamente definido políticamente, ¿no? Pero en las cosas que tú escribes o cuando entrevistas, tienes una posición muy objetiva y ecuánime. Un libro tuyo que ha tenido un gran éxito, Abril, Golpe Adentro, sobre el golpe del 11 de abril. Es un libro que va al fondo de la cuestión, pero lo hace con una gran objetividad. Cosa verdaderamente importante cuando se quiere practicar el periodismo como una pedagogía, como una enseñanza. Tienes la palabra, pues. Gracias, José Vicente. Claro, depende de lo que se entienda por objetividad. Es un viejo debate en las escuelas de comunicación social, en las academias. Yo prefiero utilizar una palabra que es más corta, ¿no? Que es el rigor. Y lo digo por piezas periodísticas, investigaciones, artículos, incluso documentales, materiales audiovisuales, que sin uno compartir su óptica ideológica, puede perfectamente identificar si tienen o no tienen rigor. Y yo hago una apuesta por eso, por el rigor, porque hagamos un esfuerzo todos, los que tenemos responsabilidades en la formación de los hombres y mujeres del mañana, que la tienen los maestros en la escuela, pero también lo tenemos los padres en la casa, y los tenemos los comunicadores, y los tienen los cineastas, y los tienen los científicos sociales, por recuperar el rigor respecto de la lectura que hacemos de la realidad y de la historia que estamos construyendo. ¿Es posible lograrlo en este marco polarizado? Yo creo que sí. Yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo más del que hacemos por el rigor. Pero no se nota que muchos lo hagan. Bueno, pudiera ser injusto, ¿no? Pero quizás esa percepción tiene que ver con el auge de ese fenómeno de las llamadas redes sociales que lamentablemente han traído cosas muy positivas aparejadas de otras muy negativas. Por ejemplo, la desinformación que cunde en ese mundo de la irresponsabilidad que son esas llamadas redes, hacen que haya ciudadanos que se sientan, digamos, aparentemente informados sobre un hecho, que incluso apasionadamente defiendan un determinado punto de vista y resulta que no tenga la más mínima base. Porque en ese campo de las llamadas redes sociales, de la comunicación digital, pues se ha erigido como un factor de mayor importancia la viralidad por encima de la veracidad. Es importante un contenido que sea muy compartido, que tenga muchos me gusta o que sea muy retuiteado, aunque no sea cierto, y pierde valor un contenido que puede ser muy veraz, pero que no sea viral, que no haya sido compartido por muchas personas, que no haya sido retuiteado muchas veces. Y entonces vemos una inversión de valores. Algo que sea muy difundido tiene valor aunque no sea cierto. Y algo que no es cierto, que es cierto, pero no es compartido, pues pierde importancia. Esa es una inversión de valores que tenemos que enfrentar para darle rigor a lo que hacemos, a lo que construimos. Ernesto, ¿cómo asumir qué actitud hay que tener, por ejemplo, ante el tema precisamente de las redes? Bueno, prevención, ¿no? Una aproximación cauta, con cautela, pero sin la demonización tampoco del fenómeno. No podemos nosotros hacer como aquellos viejos obreros en la Revolución Industrial que creían que los enemigos eran los aparatos o las máquinas, ¿no? La automatización. No es así. Nosotros tenemos que comprender el funcionamiento de esas nuevas técnicas, esas nuevas tecnologías de la información y dominarlas no como lo hace el enemigo, sino mejor que él.
Con esto quiero decir que ese desarrollo tecnológico impone desafíos de formación para quien pretenda hacer política, hacer comunicación en este tiempo nuevo que se nos abre, y una ambición de quienes propugnamos la igualdad es que se democratice el acceso al conocimiento y que nosotros podamos tener en la persona más humilde las mismas capacidades de manejo de esas tecnologías que las que tenga alguien que no tenga esas características, alguien de mayor poder adquisitivo, por ejemplo, y que también podamos incluso saldar la brecha generacional, porque quienes nacen en esta época nacen ya con posibilidades, con condiciones superiores a las que tenemos quienes no nacimos en esta época para el manejo fluido de esas herramientas. De modo que también tenemos que darle una atención a la señora, al señor adulto, al adulto contemporáneo, al joven no tan joven, para que domine también esas técnicas de una manera que lo preserve a él de las falsedades que muchas veces se posicionan y también le den posibilidades de comunicarse mucho más y en el campo de lo comunicacional convencional, vamos a decir, el medio escrito, la radio, la televisión. Bueno, tienen en la tecnología un desafío, ¿no? Cómo sobrevive, llamémoslo así, esas plataformas ante el auge de las nuevas, y los contenidos tienen el mismo, digamos, rigor, deben tener el mismo rigor que nosotros estamos pidiendo para el campo de la llamada comunicación digital. O sea, esa palabra rigor es muy importante, José Vicente, porque digamos que elude la discusión sobre el tema de la objetividad y la subjetividad. Podemos tener subjetividades, pero si tenemos rigor en lo que comunicamos, oye, haremos un ejercicio verdaderamente consciente y responsable del derecho a la información y le respetaremos al ciudadano su derecho a la información de manera rigurosa. Para un hombre como tú, que tiene esa actitud ecuánime, que todo el mundo te reconoce, aun cuando sabes perfectamente la gente que tú estás ubicado políticamente. Yo tengo mi corazoncito, como lo tienes tú y lo tiene todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo actuar desde un cargo público como el que tienes? Ministro de Información, presidente, director del Canal 8 del Estado. ¿No es incómoda la situación? Yo no diría que es incómoda, sino que tiene sus particularidades distintas. Yo, por ejemplo, como lo tuvo José Vicente Rangel siendo vicepresidente o ministro de la Defensa, tiene un rol que cumplir en la sociedad en un momento determinado. Mientras yo ejerzo funciones públicas, no estoy pendiente de darle un tubazo a mis hermanos que son periodistas, por ejemplo, o de ser el primero en dar una noticia, ¿no? Eso corresponde a quienes ejercen el periodismo en ese momento. Ahora, sí creo que permite acercar las posiciones que a veces parecen antagónicas entre los que de alguna manera están sobre la tarima, sobre el escenario como actores políticos, y los que a veces se suben a la tarima o no están en la tarima desde el campo de la comunicación. Yo trato de hacer un esfuerzo y espero tener resultados en acercar un poco a esos factores intervinientes, es decir, a los actores políticos y a los actores de la comunicación, tratando de que en ambos espacios se comprenda un poco mejor el rol que le corresponde al otro. Yo he estado en ambas responsabilidades, en la responsabilidad de comunicar lo que otros hacen y en la responsabilidad de hacer cosas que otros comunican. Y eso está a la orden, en mi caso, de la Revolución Bolivariana, del presidente Nicolás Maduro Moros, que me designó en estas responsabilidades, y está a la orden además de mis colegas periodistas, de mis compañeros de trabajo de la televisión, la radio, la prensa escrita o los medios digitales. Hemos tenido en el Ministerio de Comunicación e Información reunión, por ejemplo, con los corresponsales extranjeros. Los citamos y nos hemos encontrado en el marco de nuestras diferencias, primero reconociéndolas, cosa que yo creo que es importante, porque además del diálogo, que es un valor importantísimo y natural en una sociedad democrática, está el principio del reconocimiento mutuo. Si dialogamos pero no nos reconocemos, estamos, digamos, haciendo la tarea incompleta. Tenemos que partir de un reconocimiento y tenemos que reconocer que los actores políticos tienen una tarea que cumplir, que merecen respeto, y tenemos que entender que los actores de la comunicación tienen una tarea que cumplir que merece también respeto. Sobre esa base de reconocimiento mutuo podemos encontrar unos ámbitos de trabajo común en el marco de nuestras diferencias. Yo veía en el marco de la Expo Venezuela Potencia
2017, esta demostración de las fortalezas y potencialidades de la economía venezolana. Oye, la confluencia de actores en el campo de la economía que no necesariamente comparten absolutamente todos sus postulados ideológicos, pero que pueden encontrar un campo de trabajo conjunto, de mutuo beneficio para el país, para sus respectivas iniciativas, para el futuro democrático de Venezuela. Eso mismo también, pienso yo, debemos hacer en el campo de la comunicación. Ernesto, ¿tiene el Estado y el gobierno venezolano política comunicacional? Sí la tiene. Hay la impresión en muchos sectores, unos interesadamente, otros que sí creo que lo expresan porque creen que es así, que el Estado como tal o el gobierno como tal no tiene una política comunicacional. Bueno, yo parto de lo siguiente. Yo asumo la responsabilidad absoluta, plena y total de lo bueno, de lo malo, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que dejamos de hacer en el campo de la política comunicacional. Yo no eludo mis responsabilidades. ¿Qué hacen mal, por ejemplo? Mira, yo creo que nosotros no comunicamos bien las cosas numerosas y positivas que hacemos desde el gobierno bolivariano. ¿Por qué? Teniendo tantos recursos. Porque son además demasiado frecuentes, forman parte muchas veces del paisaje, pero ocurren cosas a un ritmo tan acelerado que una noticia tapa a la otra. No pasa como ocurría en el pasado, que una noticia duraba una semana. Aquí tenemos, no a diario, José Vicente, cada hora o cada minuto una determinada acción que lamentablemente, sobre todo en el espacio finito de la comunicación, viene a solapar otra. Entonces, en ese universo, muchas veces la labor, y algunos hablan incluso del posperiodismo, ¿no? Muchas veces la labor del comunicador es poder seleccionar de la abundante información aquella que es realmente valiosa, porque ahora lo que hace es sobreabundar. Incluso muchas veces se estima que las nuevas formas de censura vienen dadas no por la supresión de una determinada noticia, sino por su dilución en un océano de datos frente al cual el ciudadano común y corriente se ahoga. La acción de gobierno es un poco así, lamentablemente, en el sentido, lamentable y favorablemente y afortunadamente. Aquí tenemos ministros trabajando toda hora, tenemos instituciones del Estado, tenemos el poder popular, gobernaciones, alcaldías que están permanentemente demandando del sistema bolivariano de comunicación e información cobertura diaria. Y tenemos una cultura que yo me he propuesto por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, tratar de ir sustituyendo por otra, que es la cultura de la transmisión en vivo. Ahora, tenemos una demanda de transmisión en vivo permanentemente de funcionarios de todo nivel, con hechos muy importantes todos, pero lamentablemente el tiempo es finito, el día tiene todo 24 horas, ¿no? Ante hechos concretos o realidades concretas, como es el caso del desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, ¿cómo se maneja el gobierno frente a estos temas? Porque la impresión que hay es que hay un vacío informativo, que hay un desconocimiento, que hay una situación en la cual el ciudadano está confundido, se alinea rápidamente en torno a alguna posición radical de descalificación total de la obra de gobierno o simplemente se inhibe. ¿Cómo llegar al país en estas circunstancias de emergencia que vive Venezuela, ¿no? Bueno, tú lo estás diciendo, no vivimos circunstancias convencionales y las respuestas ante las circunstancias no convencionales no son convencionales o no deberían ser convencionales. Yo siento que tenemos que superar esas circunstancias para que podamos exigirnos también una respuesta convencional. Mi aspiración como ciudadano, como comunicador y como además militante de la Revolución Bolivariana es que nosotros tengamos la máxima y permanente información a disposición del ciudadano. Pero entendemos que también la información es utilizada como un arma en estos tiempos de guerra psicológica, de campañas contra la nación venezolana. Y entonces el manejo de la misma información pasa a ser un asunto sensible. No es un asunto baladí, secundario. Se pone dentro de las consideraciones de lo que se conoce como la llamada guerra no convencional. Entonces, para nosotros es un desafío atender el derecho a la información de los ciudadanos, que además es un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución, y que ese ejercicio de ese derecho
no, digamos, sea el pretexto para llevar adelante campañas de desestabilización, por ejemplo, de la democracia venezolana, de nuestra misma Constitución. El uso de la información como arma de guerra, como arma psicológica, no debe ser, digamos, aceptable para ningún venezolano que respete y ame a su país. Dentro de eso que tú estás diciendo, ¿cómo ubicarse frente a datos como los siguientes? Las colas por el desabastecimiento, que son evidentes, que son visibles permanentemente. El asesinato y el secuestro de personas, también evidente en cuanto a que realmente el temor se apoderó de la sociedad. ¿Qué puede hacer la comunicación? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el gobierno para explicar racionalmente a la colectividad lo que está ocurriendo? No mentir. Yo he escuchado incluso funcionarios que dicen que las colas no sirven, que la gente lo que hace es actividad social en las colas, ¿no? Y se distrae. O gente que niega la gravedad delictiva del país, ¿no? Mira, un error que cometieron los dueños de los medios en Venezuela y que han cometido en otros países también, que es un fenómeno global, es creer que desde el medio de comunicación se puede torcer la realidad o sustituir la realidad por una realidad mediática. Ese ejemplo está ahí presente. De hecho, en Venezolana de Televisión desarrollamos unas piezas llamadas Contacto con la Realidad, que eran suficientemente esclarecedoras frente a las matrices de opinión de aquel tiempo. Y esa ansia por controlar la realidad desde los medios no debe llevarnos a nosotros a creer que son, digamos, acciones comunicacionales las que van a bastar o ser suficientes para incidir en la transformación de la realidad. No. Yo siento que más bien desde la comunicación, en lugar de, digamos, construir realidades ficticias, lo que tenemos que acompañar es a esa parte de la realidad que los enemigos de la revolución bolivariana y de Venezuela toda no incluyen en su mirada. Me explico. Por ejemplo, el tema de los CLAP. Nosotros tenemos que acompañar ese fenómeno. Que son insuficientes, que todavía no tienen la periodicidad necesaria, que todavía hay familias que viven en un sitio donde no está organizado. Caben todas las críticas a un mecanismo naciente, pero detrás de esas críticas hay gente de carne y hueso que tiene unas historias humanas de organización, de empoderamiento, que nosotros no podemos dejar fuera del abanico de datos que recibe el ciudadano. Hay historias, José Vicente, hermosísimas, de entrega, de desprendimiento, además de toma de conciencia, en algo muy importante, decía el presidente Nicolás Maduro en la inauguración de la Expo Venezuela Potencia, que es la construcción del modelo venezolano postpetrolero. Ya es un hecho testarudo que el petróleo ha caído a niveles insuficientes para sostener el modelo económico venezolano de siglos, desde el surgimiento del petróleo. Y en ese modelo postpetrolero, la organización popular y comunitaria tiene un papel que cumplir. La producción. Mira, nosotros solemos escuchar a voceros, incluso del sector público, pero muchos del sector privado, que dicen el gran desafío de Venezuela es producir. Y yo estoy de acuerdo, es producir, pero debemos incorporar también la palabra distribuir, porque muchas veces pasa que en una determinada industria que pasa a manos, por ejemplo, de los trabajadores, se produce un determinado producto, pero la cadena de distribución, desde que ese producto sale de la fábrica hasta el ciudadano, está en manos todavía de los factores de la especulación. Y esa realidad de las roscas tradicionales hace que el producto entonces aparezca por la red de bachaqueo y no le llegue al ciudadano. Nosotros tenemos el desafío de producir, ciertamente, pero también de distribuir. Y ahí está una experiencia a través de los CLAP, que nosotros tenemos que mirar con mucha admiración, que todavía debe perfeccionarse. Pero es un mecanismo alterno a la fatalidad de la especulación capitalista en el campo de la producción, y es un desafío de nosotros los comunicadores también echar una mirada a lo que ya está pasando, con un espíritu crítico, está bien, pero también con un respeto por esa forma organizativa que viene resolviendo un problema dramático en los últimos meses. Vamos a hacer una pausa, Ernesto, y al regresar vamos a hablar de qué manera asume el Estado y el gobierno venezolano en el marco de la cuestión comunicacional, que es fundamental en esta etapa, la agresión que hay internacional, orquestada desde luego del interior del país.
Okay. Perfecto.